A ver, imaginemos por un momento un mundo que se viene abajo. Un imperio entero se desmorona y el caos, bueno, el caos está por todas partes. Pues bien, justo en medio de esa tremenda tormenta hubo una figura que se mantuvo firme, como un ancla para la Iglesia, el Papa San Simplicio. Hoy vamos a conocer su increíble historia. Nos situamos en el año 476. El último emperador de Roma ha caído. Ese poder que había definido el mundo durante siglos, de repente se evapora. Y en ese vacío de poder, en plena tormenta política y social, un hombre es llamado a guiar la Iglesia. Su nombre, Simplicio. Y su pontificado, no fue precisamente un camino de rosas, fue una crisis detrás de otra. Desde que empezó en el 468 hasta que murió en el 483, le tocó enfrentarse a todo, Rebeliones y herejías en Oriente, la caída definitiva del imperio en Occidente, da la sensación de que no tuvo ni un solo momento de paz. Para entender bien cómo consiguió navegar en medio de esta tormenta, vamos a explorar un poco el contexto. Veremos cómo defendió la fe, cómo actuó como pastor en un mundo que estaba naciendo, y sobre todo, descubriremos de dónde sacaba esa increíble fortaleza y qué podemos aprender de él hoy. Entonces, ¿cómo era de verdad esa tormenta? Pues el desafío para Simplicio era doble, porque no solo se estaba desintegrando el poder político, sino que una crisis espiritual, una muy gorda, amenazaba con romper la Iglesia desde dentro. En Occidente, el lío era político. Odoacro toma el poder, y los nuevos reinos germánicos que surgen eran, en su mayoría, arrianos. O sea que seguían una doctrina que negaba que Cristo fuera Dios. Mientras tanto, en Oriente, el caos era teológico. Los propios emperadores apoyaban herejías para intentar mantener la unidad política. La Iglesia estaba literalmente atrapada entre dos fuegos. Y fue justo en ese frente, en el teológico, en Oriente, donde Simplicio tuvo que librar una de sus batallas más importantes: defender la fe contra la herejía del monofisismo. ¿Y qué es eso del monofisismo? Bueno, para que nos entendamos, es la idea de que Jesús solo tenía una naturaleza, la divina. A ver, puede sonar como un detalle sin más, pero las consecuencias son enormes. Si Cristo no fue 100% humano, ¿cómo pudo redimir a la humanidad? Negar su humanidad era, en el fondo, atacar el corazón mismo del cristianismo. La respuesta de Simplicio fue inmediata y rotunda. Rechazó de plano los edictos de los emperadores que apoyaban la herejía. Escribió sin parar a obispos y líderes, recordándoles la doctrina correcta, la del Concilio de Calcedonia, que había dejado clarísimo que Cristo tenía dos naturalezas, humana y divina. Fue un defensor incansable de la verdad, en todo momento. Fijaos en esto. En una carta del mismísimo año 476, justo cuando Roma estaba cayendo, Simplicio escribió: esta misma norma de doctrina apostólica se mantiene firmemente por sus sucesores, los de Pedro, a quien el Señor confió el cuidado de todo el rebaño de ovejas. Pensemos un segundo. En medio del colapso total, él reafirma su misión como sucesor de Pedro, responsable de toda la Iglesia. Menuda declaración de autoridad en un momento así. Pero Simplicio no fue solo un defensor, también fue un constructor. Mientras el viejo mundo se caía a pedazos, él estaba poniendo los cimientos para que la Iglesia no solo sobreviviera, sino que creciera en un mundo completamente nuevo, un mundo que ya no tenía emperadores en Roma. Su liderazgo práctico fue impresionante. Se centró en reformar el clero desde dentro. Tomó decisiones muy valientes como nombrar un vicario papal en la península ibérica, que era un caos, para mantener la unidad. Corrigió abusos de poder y estableció normas claras sobre cómo administrar los bienes de la Iglesia. Básicamente estaba construyendo la estructura de lo que sería la Iglesia en la Edad Media. Y su carácter firme se nota en sus propias palabras. Por ejemplo, a un obispo que se estaba pasando de la raya le escribió: quien abusa de su poder merece perderle. Así de claro. Palabras directas, contundentes, que demuestran que para él la justicia no era negociable. No había medias tintas. Pero lo más increíble de todo es que en medio de estas crisis mundiales, escribiendo a emperadores y luchando contra herejías, nunca se olvidó de su trabajo como obispo de Roma. Se entregó al cuidado diario de su gente, a la enseñanza, a ayudar a los pobres. Es como si llevara el peso del mundo sobre los hombros, pero sin dejar de atender a la persona que tenía delante. Claro, la pregunta es inevitable. ¿De dónde sacaba este hombre la energía, la lucidez y esa fortaleza para hacer frente a todo? Pues la respuesta no está en la política ni en la estrategia, está en su vida interior. El testimonio de la gente que lo conoció lo dice todo. Es demoledor. Rezó como un monje y se mortificó como un solitario del desierto.
Toda esa vida pública tan intensa se apoyaba en una base que no se veía, pero que era fundamental, una oración profundísima, austeridad y disciplina personal. Esa, y no otra, era la fuente de su fuerza. Y llegados a este punto, ¿qué nos dice la historia de San Simplicio a nosotros hoy? ¿Qué podemos aprender de este papa que gobernó, literalmente, en el fin de una era? Pues su vida nos deja un modelo de liderazgo que se apoya en 3 pilares. Primero, sabiduría para ver claro en medio de la confusión. Segundo, cordura para dialogar con todo el mundo, sin renunciar a lo que es esencial. Y por encima de todo, la unión inseparable de una piedad profunda con una fortaleza que no se quiebra. Una cosa alimentaba a la otra. San Simplicio vivió la caída de un imperio. Nosotros hoy también vivimos tiempos de cambios, de mucha incertidumbre. Su vida nos deja una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos encontrar fortaleza en nuestras convicciones y sabiduría para navegar nuestras propias tormentas, las personales y las colectivas? Es una pregunta que, más de 1500 años después, sigue resonando con una fuerza increíble.